Bienvenidos, amados hermanos, al canal de la Iglesia Espíritu y Gracia. Yo soy el pastor Josué Contreras y de nuevo tengo el privilegio de traerte la palabra en esta ocasión. De verdad que es un gozo para mí estar de nuevo aquí contigo, discutiendo y conociendo un poco más en profundidad de quién es nuestro Salvador, de quién es Jesucristo. Porque de verdad que eso llena nuestro corazón, llena todo lo que somos nosotros y nos da ese crecimiento cada vez más hasta llegar a la estatura perfecta que Él ha diseñado para nosotros. Pero como ya sabes, antes de iniciar tenemos que darle esa oración al Padre porque tenemos que darle la bienvenida, tenemos que invitarlo, es de Él de quien queremos. No necesitas escuchar palabra de mí, sino que necesitamos escuchar palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que cierra los ojos ahí en donde estás y únete conmigo en oración. Amado Padre Celestial, nos reunimos, Señor Jesús, aquí en un espíritu, no importando si esta palabra va a ser vista en vivo, si esta palabra va a ser vista después, si esta palabra ya ha sido vista una vez y se está repitiendo, Señor. Nos unimos, Padre Santo, en un espíritu para adorarte, alabarte, a ti, invitarte y decirte, ven, Señor Jesús, a ti es a quien te necesitamos. Ven, Señor Jesús, de ti es quien queremos, Señor Jesús, hoy escuchar la sabiduría. Me quito yo, Padre Santo, para que seas tú el que tome el control. Pon las palabras en mi boca, da tú la revelación y desde ya prepara el corazón, el espíritu, Señor Jesús, de mis hermanos, para que la semilla que va a ser dada quede en ellos, Señor Jesús. Y cuando sea el tiempo, Señor, ya sea en este momento o más adelante, tú des el crecimiento, Señor, y esa semilla dé fruto a más del 100%, para gloria y honra de tu nombre y para beneficio de aquellos que han dado el fruto y aquellos que están cerca de ellos, Señor Jesús. Te bendecimos, te exaltamos y te invitamos una vez más y te decimos, el tiempo es tuyo, el lugar de honor es tuyo. Ven, Señor Jesús, queremos escuchar y aprender más de ti. En el nombre de Jesús amado, amén y amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy traigo una palabra muy hermosa. El título de la prédica es Reconócelo. Y vamos a empezar reconociéndolo en Proverbios 3, del 5 al 7, que dice de la siguiente manera. Recuerda tener a la mano con qué vas a apuntar, ya sea digital o ya sea que sea lápiz y papel, pero apunta los versículos porque después es necesario que tú escudriñes la palabra, medites en lo que se ha dado para que podamos reconocer aún más al Señor. Amén. Proverbios 3 del 5 al 7 dice de la siguiente manera: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Y aquí dos palabras muy hermosas que vamos a ver el día de hoy. La primera es reconócelo. Reconócelo. El título de la prédica. Y dice aquí en los Proverbios, reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Enderezar tus sendas, ¿qué significa enderezar tus sendas? Enderezar, pues, se endereza algo que está torcido, se endereza algo que no va en la dirección correcta, se endereza algo que necesita rectificación. Y aquí está hablando de nuestras sendas, es decir, nuestro camino, las decisiones que tomamos, el a dónde y el cuándo vamos. Porque tú y yo sabemos bien de que pues, solo somos humanos y de que somos fallidos y de que nuestro conocimiento, ¿a dónde podríamos llegar solamente con Él? Sin embargo, cuando aprendemos a reconocer a Dios, nuestros caminos, y no dicen solo algunos caminos, no dice solo en los caminos que te interese reconocerle, dice cuando lo reconoces en todos tus caminos, Él enderezará tu senda. Pero tenemos que empezar por definir qué es reconocer, porque si no sabemos qué es reconocer, pues, ¿qué estamos haciendo, verdad? Y vayamos a ver qué es reconocer. La primera, ¿cómo te lo digo? Hay dos definiciones de reconocer. Y cuando yo me di cuenta de esto, yo me quedé sorprendido porque el Señor me empezó a hablar con cada una de las dos definiciones de reconocer. Porque la una complementa a la otra. Y aquí vamos a empezar hoy con la primera que dice, ¿qué es reconocer? Dice, es un verbo transitivo que habla de examinar algo o a alguien para conocer su identidad. Y esta palabra es muy importante. Dice, para conocer su identidad, naturaleza y circunstancias. Eso es lo que significa reconocer. Es examinar algo o a alguien para conocer su identidad, naturaleza
y circunstancias. Pero vayamos un poquito más profundo. ¿Qué es examinar ahora? Porque dice examinar algo o alguien. Entonces, ¿qué es examinar? Y examinar significa inquirir, investigar, escudriñar con, escucha esto, diligencia y cuidado algo. Diligencia y cuidado. ¿Y aquí a qué nos recuerda esto? Cuando nosotros estamos reconociendo algo que dice que estamos buscando examinar para conocer su identidad, su naturaleza y sus circunstancias, pero la manera de examinar a alguien es haciéndolo con investigación, con inquirir, escudriñando con diligencia y cuidado. Eso me recuerda una palabra que hemos venido predicando desde la primera vez que tomé un púlpito, y es una relación. Todos sabemos de que una relación necesita ¿de qué? De diligencia y necesita de mucho cuidado. Se necesita también de escudriñar. ¿Escudriñar en qué sentido? En que tienes que poner atención a lo que estás haciendo. Ver qué es lo que le agrada a la persona, ver qué es lo que le desagrada, ver, conocer, aprender de lo que ella es, cómo es que ella se mueve, de su tiempo, de su espacio. ¿Por qué? Porque a uno le interesa buscar la manera de encajar a ambos. Y entonces aquí es donde yo te digo, nosotros estamos buscando reconocer a Dios. Y hoy volvemos a tocar cosas muy básicas que nosotros ya hemos visto muchas veces, empezando desde la más básica que hemos dicho siempre. Nosotros buscamos aquí que tú tengas una relación con Dios, no que vayas por la religiosidad, con las dogmas, con las doctrinas, sin entender qué realmente estás haciendo, por qué son correctas o por qué fueron llevadas por hombres a lugares y a destinos que fueron hechos con la naturaleza humana sin el entendimiento de Dios, y por ello son erróneas. La única manera de hacer eso es conociendo a Dios, examinándolo a Él. Pero entonces me dirás tú, pastor, ¿dónde lo puedo hacer? Eso creo que tú ya lo sabes, ¿verdad? Y si no lo sabes, aquí vamos a empezar con algunas partes donde lo puedes hacer. ¿Dónde puedo yo examinar a Dios? Número uno, lo más importante, creo yo, es en la palabra. La palabra de Dios yo la he definido muchas veces como una carta de amor que nos expresa quién es Él, cómo es su corazón, cómo es que Él actúa, sus motivaciones, sus deseos, qué lo lastima, qué lo hace feliz, ver cómo es que Él promete, ver cómo es que Él se mueve, ver hasta dónde llega su misericordia, ver quién es Él. Y a través de cada una de esas cosas, cuando tú te tomas el tiempo de escudriñar, cuando tú te tomas el tiempo de indagar, cuando tú te tomas el tiempo de buscar con diligencia y atención, no solo la palabra que está ahí enfrente tuya, sino lo que deja leer entre líneas, que solo se encuentra a través de la revelación cuando uno desea buscar a Dios en la palabra. Porque uno está tomando de su tiempo para buscar, no como les he dicho a muchos de los hermanos, no leamos la palabra por leerla, por cumplir. Porque entonces solo van a ser letras en una hoja de papel o letras en un dispositivo electrónico. Tenemos que leer la palabra con el deseo y la intención, y eso es lo más importante, deseo e intención de conocer a Dios, de que Él está ahí, de que su corazón está ahí, de que su voluntad está ahí, de que lo que Él es y quién es Él está ahí. Porque yo deseo aprender a reconocerlo, porque yo deseo aprender a saber quién es Él, porque yo deseo crecer más en el conocimiento de Cristo. Solo puedo hacerlo principalmente en la palabra, que es el lugar más importante. Pero yo sé que también hay veces de que a veces estamos empezando y es complicado y necesitamos ayuda de otras personas que ya han ido más profundo y entonces nos lo pueden explicar de una manera más sencilla. Claro, entonces también podemos buscar al Señor en la meditación, en la escudriñación de las Escrituras, de las prédicas que estamos dando, como la de esta oportunidad y todas las que están en el canal, donde has sido tú presencialmente, de los discipulados, de la palabra dada, de la profecía dada, del consejo dado a través de los siervos para tu vida. Tú lo puedes tomar, tú lo puedes escudriñar, tú puedes meditar en ello
Y a través de la meditación y la escudriñación de lo que ellos han dicho y la palabra que tú vas a leer también en tu tiempo, porque uno no reemplaza al otro. No puedes decir, es que yo estoy haciendo porque ya estoy yendo a la iglesia, o ya estoy haciendo porque yo leo la palabra. No, necesitas ambos y los otros que vamos a seguir hablando. Uno complementa al otro, porque muchas veces lo que uno lee en la palabra viene a hacerse vida cuando un siervo del Señor viene y te lo explica. O lo que está explicando el siervo viene a hacerse vida cuando estás en la intimidad leyendo la palabra y en un versículo encuentras y el Señor te habla y dices, de esto es de lo que estaba hablando el hermano. Ahora entiendo lo que está pasando. Hoy he aprendido a conocer un poquito más de quién es Dios. Y entonces también puedes conocerlo en la oración. ¿Por qué pongo la oración después de la lectura de la palabra? Porque yo entiendo que a veces es complicado aprender o empezar a orar cuando tú no sabes qué decir. Cuando a veces eres llevado por la idea de una doctrina, de una religión que te dice así es como se debe de orar. Pero te lo pongo de esta manera. ¿Es fácil iniciar una conversación y llevar una conversación con alguien que no conoces? ¿O es fácil llevar una conversación y sentarte a hablar con alguien que tienes muchas cosas en común, a quien conoces, a quien te has dado el tiempo de estar con él, de llevarte con él, de pasar un tiempo y sabes que le gusta, que no le gusta, sabes cómo es su corazón, puedes discutir con él? ¿Con quién es más fácil llevar una conversación? Entonces, esto quiere decir de que tengo que orar hasta después de leer la palabra y que ya conozca. No. Empieza orando. Como te enseñan tus autoridades. Aprende de ellos, ve cómo es que ellos lo hacen. Entiéndelo, qué es lo que ellos dicen y por qué es que lo dicen, a través de escudriñar la escritura y preguntarle a ellos también, ¿verdad? Y vas a aprender. Por ejemplo, yo tuve una oportunidad muy linda de un muchacho en el grupo de jóvenes que pues estaba empezando, mejor dicho. Cuando empezaba, para él era bastante incómodo, no tenía idea cómo orar, me preguntó muchas veces. Mi consejo siempre fue, háblale como que si él fuera un amigo. Cuéntale, dile. Recordamos que ellos han sido adoctrinados, claro, ¿verdad? Para que sepan de que no solo es orar, solo ir y dame, sino buscar tener una comunión con Dios, ¿verdad? Buscar tener una plática con Él, encontrarnos con Él y buscar de su presencia, buscar de su amor, buscar de su bondad. Y entonces él ha ido avanzando poco a poco, pero conforme ha ido avanzando también en los discipulados, como ha ido avanzando en el grupo de jóvenes, como ha ido avanzando en la prédica, cada vez entiende más de lo que está hablando. Ahí lo veo como cuando hago preguntas, a veces él tiene la respuesta, él se interesa y él sabe y va creciendo en el conocimiento de Cristo. Entonces en una ocasión vengo yo y digo, bueno chicos, vamos a orar por la ofrenda. Puedes venir acá y orar por la ofrenda. Y viene él y se acerca y empieza a orar, mire, de la siguiente manera. Y por favor no me van a malinterpretar de que es por mí, porque yo entiendo de que la oración estaba siendo elevada para el Señor, no para mí. Amén. Pero viene él y dice, y utiliza estas palabras y dice, yo le doy gracias a Dios por este grupo, porque aquí estamos siendo servidos. El pastor Josué nos está dando un trozo de carne que es como un prime rib, decía él en su oración, ¿verdad? Es un corte de carne muy fino, ¿verdad? Mientras otros en otros lados reciben cortes de carne sencillos o comida sin estructura, a nosotros nos dan de la mejor comida que nos permite crecer de una manera sobrenatural. Bendice a cada uno de los jóvenes y que podamos seguir creciendo. Y yo me quedé, wow. Después le digo a los muchachos y a él, qué linda tu oración, me gustó mucho. No porque, como le digo, por favor, madurez, ¿verdad? No el tema de que, ay, me tiró flores a mí, porque como le digo, yo reconozco de que es el Señor. No tengo yo nada que ver en eso. Pero mi punto era, qué bella oración. ¿Por qué? Porque dijo lo que quería decir, que era, Señor, gracias porque nos están dando palabra que nos llena y nos hace crecer. Y reconozco de que esta palabra es palabra tuya. No como otras palabras que han sido diluidas, no como otras palabras que van buscando agradar solo al hombre, sino palabras que de verdad vienen de ti, respaldadas por la Biblia.
Él no necesitó usar de palabras rebuscadas, él no necesitó de utilizar palabras que se encuentran en la Biblia a su manera. Y con las palabras que él quiso decir, dio a entender un mensaje claro, que estaba agradecido con Dios porque se le estaba dando conocimiento de Cristo que lo hacía crecer a él y a todos los que estaban ahí presentes. Entonces digo yo, qué hermosa oración. Así tienen que orar y así tenemos que orar cuando necesitamos algo también, cuando queremos agradecerle a Él, cuando queremos darle la gloria y la honra por quién es Él, por lo bueno que has hecho, porque estamos en las buenas, porque estamos en las malas, porque me has enseñado, porque me has guiado, porque estoy creciendo, pero en todo ello yo sigo reconociendo tu palabra y tu amor. Entonces, ¿pero cómo llegó a él ese punto? Conociendo más de Dios. ¿Por qué hizo esa oración tan tranquilo cuando al principio le daba mucha vergüenza pararse y hablar? Porque él ya se sentía cómodo en casa con los jóvenes que están ahí. Porque él se sentía cómodo y en casa, no solo con los jóvenes, sino con Dios. Para expresarle y hablarle de su corazón lo que él sentía en ese momento. Y claro, él va a seguir avanzando igual que esos jóvenes en el conocimiento de Cristo y cada vez su oración va a ser distinta. Pero dije yo, qué bello de que no se quedaron encajados en ciertas palabras y en ciertas maneras de orar, sino que oran al Señor y el mensaje es claro, el mensaje es hermoso, el mensaje es todo para Dios. Y decimos, gloria a Dios porque están avanzando. De la misma manera te digo yo a ti, conforme más vayas leyendo y más vayas conociendo el corazón de Dios, sus promesas, mientras más medites, más fácil va a ser que de tu boca brote una oración que no necesariamente tiene que ser una oración con palabras rebuscadas, sino que es una oración que sale del corazón, directamente al corazón de Dios, que Él entiende cómo hablas, que Él entiende cómo te expresas, que Él entiende todo lo que tú eres. Pero primero tienes que entender tú para que tu oración cada vez sea más profunda, más grande, más llena. Entonces empieza orando, como te dije, pero no te quedes siempre en lo mismo. Sigue tomando de la palabra dada, sigue tomando de lo que escudriñas en la Escritura, sigue tomando de los discipulados, sigue tomando de la revelación que encuentras para seguir nutriendo tu oración y que cada vez sea más una conversación entre tú y Él. ¿Entiendes? Otra manera de examinar quién es Dios es en la adoración, que viene siendo lo mismo que con la palabra. Hay momentos en donde uno está adorando al Señor, metido en su presencia y está hablando, y esas canciones que uno a veces dice y uno las ha escuchado y uno le gustan, ¿verdad? Porque son bonitas y todo, pero adquieren una nueva profundidad. No sé si alguna vez te ha pasado eso. Es una canción que tú ya conoces, que tú ya sabes, pero de repente una canción tan linda, ¿qué te diré yo? Que tú la has cantado, ¿verdad? Que tú eres siempre lo que soñé, lo que necesité. Mi anhelo eres tú. Y tú lo dices y lo cantas, pero en un momento tú estás adorando al Señor y dices, y empiezas a vivirlo de verdad. Y empieza a ser un rema en tu vida y el Señor empieza a hablarte y dices, y empiezas a decir esas palabras, pero ya no las dices solo por la canción, sino lo estás diciendo con tu corazón que está quemando y dices, tú eres todo lo que necesito, tú eres todo lo que yo quiero, tú eres todo lo que yo anhelo, eres todo para mí. Y esa canción que le habías dicho una y otra vez, esas palabras ahora cobran una profundidad porque en tu mente empiezas a ver cómo de verdad Él es todo para ti. Cómo es que Él es todo lo que tú necesitas. Cómo es de que Él es todo lo que tú quieres. Te das cuenta que tus anhelos antes estaban perdidos, pero que ahora tu anhelo es Él y siempre tuvo que haber sido así. Y empiezas a dejar todo y te empiezas a decir, yo empiezo a dejar todo, empiezo a dejar mi vida, me empiezo a sacrificar a mí. Y empiezas a conocer más de quién es Él, directamente de la fuente, porque es un momento especial entre tú y Dios. Y entonces tú empiezas a hacer todas estas cosas, pero recuerda siempre una palabra importante: lo vamos a hacer con diligencia y
cuidado, porque estamos haciéndolo como aquel que busca una relación con otra persona. No hacerlo por hacerlo, no hacerlo por cumplir una cuota, no hacerlo por costumbre, sino hacerlo con la intención y el deseo de encontrarme con mi Dios y con mi amado. Y entonces yo empiezo a reconocer a Dios. Pero había una segunda definición de reconocerlo. Y la primera que acabamos de decir cómo hacerla y de definirla es lo que se utiliza para la segunda. Y escucha esto porque aquí me emociono yo. Pero antes, vayámonos a la palabra para afirmar lo que hablamos antes. De la necesidad de conocer quién es Dios, miramos en Colosenses 2:2. Apúntalo, recuerda, Colosenses 2:2. Y dice de la siguiente manera: para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de la plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol? Para que sean alentados. Oye, alentado mi corazón, unido en amor con mis hermanos y con Cristo, que alcancemos las riquezas y las promesas que proceden de una plena seguridad de la comprensión. Estoy seguro de que estoy comprendiendo y reconociendo a Dios, que resultan en el verdadero conocimiento del misterio de Dios es Cristo. ¿Ves cómo la palabra se confirma a sí misma de lo que Dios está haciendo? Entonces aquí seguimos avanzando, ¿verdad? Y como te decía, a la segunda definición de reconocer, que es, y esto me gusta mucho, establecer su identidad. Esa es la segunda definición de reconocer. Escucha, un verbo transitivo. Establece la identidad de algo o alguien. Pero ¿por qué te expliqué primero la anterior? Porque en la anterior tú buscabas cuál es la identidad. Pero ahora que ya la sabes a través del conocimiento, a través del escudriñar, a través del acercarte, a través del meditar, a través de buscarlo, ahora ya estás conociendo su identidad y ya tienes una perla, un centro al que puedes volver siempre de quién es Dios. ¿Pero para qué? Para que ahora lo aprendas a reconocer en todo momento y en todo lugar y puedas poner la identidad de Cristo en esa situación. Y ya sea que venga la identidad a limpiarlo todo y hacerte ver cuál es el camino a tomar, o veas en esa situación poner la identidad y decir, ¡ja! Eras tú. En ese tiempo, aun cuando yo no te conocía, en ese tiempo, aun cuando no sabía nada de ti, ahí estaba tu identidad. Me cuidabas, me guardabas, me llevabas, me apartaste para este tiempo. Y empiezas a reconocer a Dios en todos tus caminos. ¿Por qué? Porque es importante reconocer que es Él el que está haciendo, que es Él el que hizo, que es Él el que hará. Para que aprendas de que Dios está en todo, de que Dios es todo y de que Dios va a seguir preparándolo todo. Pero ¿cómo puedo hacer eso yo si no empiezo a reconocerlo? Porque como decía en el primer versículo que leímos en el Salmo 3, en el Proverbio 3, 5 al 7, en el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu senda. ¿Por qué? Porque si nosotros no aprendemos a reconocer a Dios, a establecer su identidad en lo que nosotros estamos haciendo, podemos caer en el error de que es alguien más. Podemos creer en el error de que fue la suerte. Podemos creer en el error de que fuimos nosotros, los muy sabios, los muy inteligentes, los que tenían el suficiente de todo para hacer las cosas. Y eso nos lleva a alejarnos de Dios, eso nos lleva a dudar de Dios, eso nos lleva a tener orgullo, eso nos separa completamente de Dios. Y cuando nosotros nos separamos, cuando nosotros no permitimos que Él trabaje, cuando nosotros nos creemos autosuficientes, no hay espacio para que Dios trabaje. Y entonces, ¿quién va a enderezar nuestra senda si sabemos de que nuestro conocimiento es tan pequeño? Y aquí solo hay algunas que yo puse,
Porque yo sé que si tú ves en tu corazón, en tu día a día, en tu vida, vas a encontrar más situaciones donde es importante reconocer a Dios. Yo establezco la identidad de Cristo en la alegría. Porque yo reconozco de que cuando estoy contento por algo hermoso que ha sucedido, porque mi vida está llena, porque mi vida está plena, reconozco y digo, has sido tú. Tú me has dado todo. Te reconozco a ti, a tu identidad en todo lo que has hecho, porque yo soy inmerecedor de todo eso, solo por tu gracia y por tu amor. Que yo estoy aquí. Isaías 25:1, oh Señor, honraré y alabaré tu nombre, porque tú eres mi Dios. Tú haces las cosas maravillosas, lo planeaste hace mucho tiempo y ahora las has realizado. En la alegría. No es que qué bueno soy, me quito el polvo del hombro, no es que unas palmadas, no, hombre, es que yo soy tan bueno. No. Ha sido el Señor el que me dio la sabiduría. Ha sido el Señor el que abrió las puertas. Ha sido el Señor el que me bendijo. Y yo alabaré y le daré gloria a Dios, porque en todo ha sido Él. En la tristeza también reconozco a Dios. Salmo 42:11. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Porque aun que mi corazón esté cargado, aun que mi corazón esté confundido, aun si mi corazón no sabe qué hacer ni qué decir, entonces yo me recuerdo a mí mismo. Y reconozco al Señor y su naturaleza y reconozco sus promesas y quién es Él. Y entonces tengo la libertad de levantarme y hablarme a mi propio corazón y decirme, ¿por qué me voy a inquietar? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y Él es mi Dios. En la prueba también lo voy a alabar y también voy a poner su identidad en medio de la prueba y voy a aprender a reconocerlo en medio de la prueba y voy a abrir mi boca, y voy a hablar y diré como en Habacuc 3 del 17 al 19, aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y estén vacíos los establos, aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Estoy en medio de la prueba y ya estoy hablando de salvación. Él me da pie firme como al del venado, capaz de pisar sobre las alturas. Aún en medio de la prueba yo voy a adorar y voy a decir, sí, está pasando todo esto malo y parece que no hay solución, pero aún así yo alabaré a Dios y confiaré en Él. Porque desde Él proviene mi victoria y hablo de poner mis pies no en este lugar, no en la prueba, sino en la victoria, en las alturas. ¿Por qué? Porque aprendo a reconocer quién es Dios y su naturaleza y su identidad. Y su identidad me dice que Él no me va a dejar. Su identidad dice que Él no me va a abandonar. Su identidad dice que Él va a hacer las cosas. Su identidad dice que Él me va a dar la victoria. Su identidad dice que Él nunca ha fallado y nunca me va a fallar. Entonces, ¿por qué habría yo de hablar otra cosa? Te reconozco hasta en medio de la prueba, porque sé que aún en la prueba tú estás y tú vas a hacerlo todo por mí. Cuando reconozco que Él es suficiente. Salmo 63, 3, 4, tu amor es mejor que la vida, mejor aún que la vida. Por eso mis labios te alabarán, te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Y una más que te la llevas recordando, porque recordar es muy importante. ¿Quién es Dios? ¿Y qué es lo que Él ha hecho? Sus promesas y hasta dónde nos ha traído. Deuteronomio 7, 17, 18. Tal vez te preguntes cómo podremos conquistar estas naciones que son mucho más poderosas que nosotras, pero no les tengas miedo, solo recuerda lo que el Señor tu Dios le hizo a Faraón y a toda la tierra de Egipto. Recordando, tú también puedes traer a memoria esas situaciones y ahora que ya reconociste la identidad de Dios, puedes reconocer y poner su identidad en las situaciones donde el Señor estaba y tú no lo habías visto. En esas situaciones donde el Señor estaba, tú no te habías dado cuenta que ahí fue un momento donde te marcó y te enseñó y te educó
y te llevó y fue formando lo que hoy tú eres, que tú dices: gracias, Señor, porque me hiciste con este corazón. Gracias, Señor, porque el dinero no me mueve. Gracias, Señor, porque he aprendido a confiar en ti. Pero cuando recuerdas, ahí está el momento donde el Señor, en su misericordia, en su amor, en su bondad, su identidad se vio reflejada en ese momento y quemó en tus retinas, entró en tu interior y quedó para siempre dentro de ti, como una semilla que estaba esperando a crecer en el momento adecuado para demostrar quién es Cristo. Y entonces, a nosotros reconocer la identidad y aprender a reconocerlo y poner su identidad en lo que nosotros vemos, hacemos y somos, podemos alcanzar cada vez más del conocimiento de Cristo y sus promesas. Aquí voy a hablar de muchos versículos que son muy lindos, pero hablan de una palabra que también está en la lectura principal, que dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Y tengo que explicarte esto primero, porque si no, a veces es un poquito complicado entender lo que dice, lo que vamos a ver ahorita al final. Temor. Que si yo busco la palabra temor en internet, dice que es la pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Yo cuando pienso en el Señor no pienso en huir, no pienso en rehusar, no pienso en algo que me hace daño. Todo lo contrario, pienso en acercarme, pienso en decir sí, pienso en que Él me va a hacer bien. Entonces, ¿por qué la palabra dice teman a Dios? Por ejemplo, un versículo, Salmo 22, 23 a 24. Alaben al Señor todos los que le temen. Pero le vamos a alabar por miedo. Yo sé que es una pregunta que te has hecho. Pero no. El miedo del que habla la palabra es el miedo de reverencia. Es el miedo de respeto hacia algo divino. Es el miedo, y aquí es donde yo pongo mi definición. Porque cuando yo pienso en el Señor, solo hay una cosa. Solo hay una cosa que yo temo cuando pienso en el Señor, y es su ausencia. Y es que yo lo pueda alejar, y es que yo lo pueda lastimar. Ese es el único momento y el único lugar donde yo podría decir que hay algo, espacio para el temor cuando yo pienso en mi Señor. Es que Él no esté. Es que yo lo aleje. Es que yo lo rechace. Eso sí me da miedo. Y es la única instancia de miedo que hay cuando uno piensa en Dios. Entonces, el temor a Dios yo lo tomaría como el que reconoce a Dios. Porque el que reconoce ya vimos que lo incluye. Y el que reconoce ha aprendido a tomar su identidad y sabe poner su identidad en las situaciones. Lo reconoce. Porque el no reconocer a Dios es sacar a Dios. Es que no está Dios. El no reconocer a Dios significa que no incluyo a Dios. Y eso significa la ausencia de Dios. Por eso yo entiendo cuando la palabra dice el que teme a Jehová, el que teme a Dios, alábele los que le temen. No significa los que huyen, los que tienen miedo de Él. No, los que le han reconocido y son tan sabios, que la palabra también lo dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No es el temor de salir corriendo, es el temor de que yo sé que lo tengo que reconocer. Y eso me lleva a reconocerlo en todo. Y no es una emoción llevada por temor, porque esa es la palabra que se usó. Porque solo es cuando yo pienso en la ausencia de Dios, de que temo. Es una emoción llevada por el amor y el deseo de que Él esté en mí. Porque yo no estoy reconociendo a Dios porque temo. Yo estoy reconociendo a Dios porque amo. Pero aquí dicen esta palabra para hacernos ver
la necesidad de que Dios esté. Y lo vamos a ver en un versículo que lo explica de una manera muy hermosa. Pero cuando entonces te digo, en la palabra dice, temo, es también, piénsalo tú como yo, que reconozco aquel que, por ejemplo, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el reconocer a Jehová en todos tus caminos. Reconocer que Él está ahí, reconocer de que Él y su identidad es lo que te dio la vida, es lo que te lleva, es lo que te cuida, es lo que te da la seguridad en todo momento y en todo lugar. Y entonces podemos leer ya el Salmo 22, 23 y 24 y decir, alaben al Señor todos los que le temen, todos los que lo reconocen y saben de que tienen que estar la identidad de Dios en su vida. Honrenlo, descendientes de Jacob, muéstrenle reverencia, descendientes de Israel, pues no ha pasado por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados, no les dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. Salmo 25 del 12 al 15, y son versículos hermosos, de verdad. ¿Quiénes son los que le temen al Señor? ¿Quiénes son los que reconocen a Dios? Él les mostrará el sendero que deben elegir. Vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra. El Señor es amigo de los que le temen. A ellos les enseña su pacto. Mis ojos están siempre puestos en el Señor porque Él me rescata de la trampa de mis enemigos. Y aquí hay una cosa que cuando cambia no cambia la palabra, sino cuando entiendes a qué se refiere por temor, porque el que teme huye, el que teme no se acerca. Pero aquí habla de que el que le teme, el Señor le muestra sus caminos. El que le teme, el Señor le muestra el sendero que debe elegir y también les enseña su pacto. Tú no puedes aprender el pacto de alguien y aprender sus caminos si estás huyendo de él, pero el que lo reconoce, el que vio su identidad, el que sabe quién es Dios y lo pone, el que se acerca. Si es fácil de que Él te diga cuál es el sendero, si es fácil de que Él te muestre su pacto para tu persona. Ya va cobrando sentido la palabra, ¿verdad? Salmo 31, 19 y 20. Qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen, para los que te han reconocido. La derramas en abundancia sobre los que acuden en ti en busca de protección y los bendices ante la mirada del mundo. Los escondes en el refugio de tu presencia, salvo de los que conspiran contra ellos. Los proteges en tu presencia y los alejas de las lenguas acusadoras. Imagínate todo lo que hace el Señor, aquellos que reconocen su identidad. Salmo 33, 19 y 18. Pero el Señor vela por los que le temen, el Señor vela por los que lo reconocen, por aquellos que confían en su amor inagotable. Los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre. Salmo 34, 7 y 10. Pues el ángel del Señor es un guardián que rodea y defiende a todos los que le temen, a todos los que lo reconocen. Prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! Teman al Señor ustedes, los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Los que le han reconocido tendrán todo lo que le necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Y aquí hay algo bien interesante y bien hermoso. Dice, hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Y aquí es donde nos enseña y nos lleva al ejemplo que vamos a ver ahorita, de aquel que no reconoce a Dios, aquel que no teme a Dios. Porque aquí pone un león joven, y yo sé que tal vez tú te imaginarás un león joven, pero recuerda que en el tiempo y en el lugar de ellos, el león joven para ellos era lo máximo en la cadena alimenticia, el predador más experimentado, el predador con la más fuerza, más agilidad, en conjunto, ¿verdad? Para hacer un trabajo que es cazar. Y no hay nada más que un león joven. ¿Por qué? Porque tiene la fuerza, tiene la agilidad, tiene la valentía para hacer lo que tiene que hacer. Es el máximo espécimen para cazar
Y él dice, aún el máximo espécimen para cazar pasa hambre. A veces, ¿qué quiere decir? Aquel que confía en sus fuerzas, aquel que confía en lo que tiene, aquel que confía en lo que él es, por lo que él es, también va a fallar. Pero aquel que confía en el Señor no le faltará nada. Y no hay un hombre que lo dijo y lo explicó de una manera tan sencilla. Un hombre que era conforme al corazón de Dios, un hombre que aprendió a discernir el corazón de Dios de una manera sobrenatural, pero aún él no era exento de pecado porque era humano. Y hubo una ocasión donde él mismo reconoce su error y escucha cómo lo dice, porque este versículo es impresionante. Este versículo es impresionante y dice Salmos 30, 6 al 7. Cuando yo tenía prosperidad, dijo David, decía, ahora nada puede detenerme. ¿Quién sabe qué pasó? Llegó un punto donde vio tanta riqueza, tanta prosperidad, tanta honra, que logró entrar dentro de su corazón y ahí se fraguó una idea y él dijo, nada puede detenerme ya. Yo lo tengo todo. Tengo el ejército, tengo el reino, tengo las mujeres, tengo el respeto, tengo las tierras, tengo las riquezas, piedras preciosas, oro, plata, bronce. Tengo todo. Ya nada puede detenerme. Y entonces viene Dios y se da cuenta de ese pensamiento. Y dice, ok, lo tienes todo. Te voy a mostrar entonces un instante de lo que es que te dé la espalda. Y ve lo que pasa. En el 7. Tu favor, oh Señor, me hizo firme como una montaña. Empieza él reconociendo, en primer lugar, que no eran las riquezas, sino que era el favor de Dios. Reconociendo de que no eran las riquezas, sino era el favor de Dios. Se dio cuenta de la identidad de Dios, que era eso lo que le hacía ser firme. No las riquezas ni lo que él había puesto su mirada en ese momento donde falló. Después dice, después te apartaste de mí y quedé destrozado. No dice, me quitaste el reino. No dice, me entregaste a mis enemigos. No dice, me quitaste la honra. No dice, me quitaste las riquezas. No dice, me quitaste mis tierras. No dice, me quitaste mi familia. No dice, me quitaste mi sabiduría. No le quitó nada. Simplemente le mostró la espalda por un instante. Y David quedó destruido. David quedó destrozado. Entonces me imagino que en ese preciso momento que él sintió que ya no estaba la presencia de Dios, que ya no estaba el favor de Dios, que se sintió destrozado, sin fuerza, sin nada y sin tener nada, aún teniéndolo todo, dijo él, perdona mi error. Le entró ahí sí el temor de darse cuenta de que teniendo todo estaba completamente destrozado, porque lo que le daba la fuerza, porque lo que le daba la firmeza como una montaña era el favor de Cristo en su vida, era el favor de Dios en su vida, no otra cosa. Entonces, cuando uno se pone a pensar en eso, y es otra enseñanza que David deja en un par de versículos que uno, si no pone atención buscando la revelación, uno no se daría cuenta de lo que está hablando. Pero David lo deja ahí, claro, y dice, me equivoqué en un momento. Pensé que eran las riquezas de lo que tenía. Y no estamos hablando de riquezas. O sea, era el rey de Israel. Si tú lees la palabra de Dios, sabes qué tan famoso, qué tanto conquistó y qué tan rico era David. No rico de un par de casas, no rico de unos cuantos carros, no rico de... No, de verdad rico.
con mucha honra. Y aún sin haber perdido nada de eso, por un instante que el Señor le mostró la espalda, se dio cuenta que no tenía nada, que estaba perdido, que estaba roto, que estaba destruido, que no tenía luz, que no tenía gozo, que no tenía nada. Pero eso le sirvió para aprender a reconocer que todo el tiempo había sido Dios. Y hoy te digo, no hay necesidad de que te pase eso a ti. Porque hoy hablando estamos entendiendo las cosas. Y yo creo que nosotros mismos podemos ir y quebrantarnos delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, todo es por ti y para ti. Estábamos el día jueves con unos hermanos, nos invitaron a un almuerzo, pasamos re bien, comimos re bien. Y luego de la comida empezamos a hablar de varias cosas, y entre hablando y riendo y contando historias empezamos a recordar y hablar de la palabra. Y en esa mesa no se estaba predicando nada. No estaba yo en modo pastor, no estaba nadie predicando. Solo estábamos recordando y contando la experiencia que teníamos con el Señor. De cómo en esos momentos que marcaron nuestra infancia, marcaron nuestra juventud, nos dábamos cuenta de cómo era que el Señor, a través de otros, en este caso tal vez mis papás, quienes habían aprendido del corazón de Dios, de la esencia de Dios, de la identidad de Dios, y entonces allí siendo confrontados por la vida, por momentos duros, ellos decían y reconocían a Dios en sus caminos, y a pesar de todo hablaban con seguridad, a pesar de todo se sacrificaban y dejaban cosas, a pesar de todo se entregaban al Señor, aún estando destruidos por dentro. Y uno como joven, como niño, viéndolo se daba cuenta. Y a través de ellos yo aprendí a ver la identidad de Dios y la tomaba para mi vida y decía: eso me enseñó. Y yo decía: esto me enseñó. Y mi hermana decía: esto me enseñó. Y mi mamá contaba. Y los hermanos contaban. Y hablábamos de las experiencias, de lo que hemos visto en las iglesias, de lo que hemos visto en los hermanos. Y sin hablar, como que si estuviéramos en una prédica, en esa mesa se sentía una presencia de Dios tan hermosa. ¿Por qué? Porque estábamos viendo la identidad de Dios en todo lugar. Y mientras hablábamos, nuestros corazones quemaban, porque yo lo veía en sus rostros, cómo sus corazones quemaban, pensando y escuchando las palabras que se decían, los momentos que pasamos, las situaciones, dándole gloria a Dios, no solo por lo bueno, no me malinterpretes, porque hablábamos de momentos durísimos y malos. Pero ahí vimos todo, porque dijimos: pero hasta aquí estoy, me podés tocar, aún estoy vivo, aquí estoy, no me falta nada, aquí estoy, seguimos avanzando, aquí estamos viendo cómo el Señor da más promesas, aquí estamos, cómo estamos viendo de que no es que hayamos avanzado y estemos cansados, no, es que hemos avanzado y este es apenas el inicio, aún viene más, aún hay un montón de recibir de la mano de Dios. Sin iniciar una prédica, sin poner música bonita de fondo, solo reconociendo la identidad de Dios, hablando de quién era Él. En ese lugar, en esa mesa, se llenó de la presencia de Dios. Y todos fuimos tocados de una manera u otra. Todos fuimos enseñados de una manera u otra. Todos fuimos redarguidos de una manera u otra. Solo por reconocer a Dios. Reconoce a Dios, de quién es Él, su corazón, su identidad. Y cuando empieces a reconocerlo, ahora reconócelo en tu vida. Para que cuando vengan las decisiones que van a marcar tu vida de hacer el bien o hacer el mal, puedas poner la identidad de Dios y decir: aquí no cabe la identidad de Dios en esta situación, en esto que está bajo la mesa, en esta cosa donde dicen que nadie se va a enterar, en esto que me beneficia a mí pero estoy haciéndolo mal, pero en esto sí cabe
el decir no y que seguir confiando en el Señor, aunque tenga la necesidad de esto, y esto me pueda ayudar. Yo no voy a buscar lo fácil, voy a buscar lo correcto, porque voy a agradar el corazón de Dios. Cuando vengan los momentos de dificultad, puedas poner la palabra de Dios, la esencia de quién es Dios, y empezar a recordar todas esas promesas hermosas que hay en la palabra, una tras de otra, todas las que leímos el día de hoy, y decir: aún en este momento, aunque la higuera no florezca, aunque las viñedas no den nada, aunque los animales estén muertos y los establos vacíos, yo alabaré a Dios y voy a hablar de mi victoria. Y cuando todo esté bien y todo esté en alegría, decir: todo esto que ves, toda esta alegría que hay en mi corazón, todo esto que hay aquí, que nos estamos gozando, no fue por mí, no fue por ustedes, fue por Dios y su misericordia. Y hoy vamos a darle las gracias a Él por todo lo que hizo y todo lo que hará. A reconocer y aprender a verlo en todos lados, y cómo voy creciendo y cada vez más y entender que todo es Dios, y entender que allá está Dios, y entender, aunque suene como un loco, pero prefiero sonar como un loco para el mundo, pero que Dios tenga una sonrisa cuando me escuche hablar. Reconócelo. Reconoce su identidad a través de conocerlo a Él, en la búsqueda de Él, en una relación, y luego reconócelo en cada situación en tu vida, poniendo su identidad y quién es Él, en todo momento y en todo lugar, porque en todo momento y en todo lugar ha estado Dios. A veces nos equivocamos, como David, pero Dios tiene la misericordia de enseñarnos que aún cuando nosotros estamos equivocados, Él en su misericordia puede darnos una lección y decirnos: tienes que aprender a ver quién soy yo. Que en ese momento que David se sintió destrozado, no terminó todo. Volvió corriendo a los pies de Cristo y regresó a darse cuenta y a darle la gloria y la honra a Él. Porque ahí no fue el final de David, porque si David nunca hubiera regresado a encontrarse con Dios, ahí hubiera acabado la historia, pero no. Aún siguió durante muchos años, hasta el día que David falleció en su cama, con buena vejez, rodeado de su familia, en paz, se encontró con su Creador. Amado Padre Celestial, queremos decirte que hoy queremos elegir la mejor parte. Queremos decirte que hoy te elegimos a ti. Ayúdanos, Padre Santo, a buscarte, a reconocerte, a encontrarte a ti, Señor Jesús. Al conocerte, al reconocerte, al entender tu identidad y quién tú eres en tu palabra, en la oración, en la adoración, en Padre Santo, en el buscar, en el discernir, en el meditar, en el escudriñar tu palabra, los mensajes, las palabras dadas, Señor, en tomar de mi tiempo, no por cumplir una cuota, sino por encontrarme contigo, Señor, y aprender a escuchar tu voz. Porque yo sé que cuando te busque cada vez me voy a encontrar más con quién eres tú, cada vez conociendo más y más y más. Quiero quedar quieto en tu presencia, Señor, no buscando pedir cosas materiales, sino solo escuchando tu voz. Porque aquí a tus pies es donde encontré la libertad, el verdadero gozo, la alegría, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Espíritu Santo, ayúdanos a abrir nuestros ojos y a poner, Padre Santo, la identidad de Cristo en toda situación, para que nos guíe, para que enderece nuestros caminos, para que nos llene de paz, de gozo, aún en medio de la prueba, para que en la alegría, Padre Santo, te reconozca, para que en todo momento sepa que tú eres Dios y solo tú eres el único digno de alabanza y adoración. Para que cada día pueda seguir creciendo, Padre Santo, y llegue, Padre Santo, esa plenitud tan hermosa, esos momentos tan lindos, que cuando solamente esté abriendo mi boca, contando de quién eres tú, tu presencia inunde el lugar, Señor, y empieza a hacer los cambios, sin decir una palabra para predicar, solo hablando de lo que eres tú y de tu corazón. Te agradecemos, Rey de Gloria, porque reconocemos de que nada de lo que tenemos nos da la seguridad, sino es que si somos firmes como una montaña es por tu favor, Dios eterno.
Te agradecemos por esta palabra y por lo que nos has enseñado el día de hoy. Te bendecimos y te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús amado. Amén y amén. Amén, amado hermano. Recuerda, oraciones todos los días lunes, días martes intercesión por la mañana, día miércoles ayuno y oración para que oremos por tus peticiones. Este miércoles, escúchala. Hay unos testimonios hermosos que le han llegado a la hermana Araceli, y esos son solo los testimonios que le llegan de esas oraciones. Imagínate los que no llegan, pero hay testimonios hermosos, amados hermanos. Días jueves, discipulados con la hermana Lali. Tenemos discipulados presenciales Carretera Salvador, en Ciudad Real. Si alguno de ellos está cerca de donde tú vives y te quieres acercar, escríbenos a través de los comentarios para que nos podamos comunicar contigo. Si no está cerca ninguno, pero tú estás interesado, escríbenos también. Tal vez podemos abrir uno cerca de donde tú estás. Este fin de mes, el último domingo, va a ser nuestro servicio presencial. Vamos a subir la invitación para que nos podamos reunir y gozar en la presencia de nuestro amado. Que el Señor te bendiga, que el Señor esté contigo como siempre lo está. Que nos vemos a la próxima. Amén. Hasta la próxima, amados hermanos.